Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este programa que, como todos los martes, tiene tertulia de jóvenes comprometidos en política. Así que saludo ya, porque luego nos quedamos sin tiempo de todas maneras, a Miguel Rodrigo, presidente de Nuevas Generaciones en la provincia de Zaragoza por el Partido Popular. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. David Piquer, de Aragón Teruel Existe. Muy buenas tardes. Y Óscar Jimeno, de Vox. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La audiencia ya se puede imaginar con qué vamos a comenzar. Sí, por supuesto, con el tema de los aranceles. Que si a mí me gusta decir lo de las derivadas, y eso que soy de letras, no es que tiene derivadas integrales y todo tipo de, de consecuencias. Y aquí vamos a hablar, seguro que todo se entremezcla, porque es así, de lo que opináis de los aranceles, de la reacción de la Unión Europea, de cómo debería ser también la reacción de España o cómo está siendo con ese plan anunciado por Pedro Sánchez, de las medidas que se empiezan a tomar también en Aragón y cómo nos puede afectar, de la caída del pánico en las bolsas, de la amenaza de recesión. Hay tanto que comentar acerca de esto, de esta guerra comercial que ha planteado Estados Unidos, que venga, en una primera intervención, con todo lo que ha pasado desde ese día de la liberación el miércoles, ¿cuál es vuestra primera conclusión? Yo la primera conclusión que sacaría es que cualquier guerra comercial es absurda y un error. Porque yo creo que una guerra comercial, en un mundo tan globalizado como el que tenemos hoy en día, lo único que trae es pobreza y una cosa muy importante que es una tensión internacional que habrá que solventar de alguna manera. David. Yo preocupación, sobre todo por los sectores a los que más les puede afectar, ¿no? Al final, aquí hablamos de la bolsa, hablamos de datos macro, pero en Aragón tenemos realidades muy particulares, ¿no?, que se ven afectadas. Justamente tenemos la suerte de ser la segunda comunidad, me pareció leer el otro día, de España menos afectada. Lo que no después quita, del País Vasco. Puede ser. Sí. Lo que no quita que seamos afectados y sean sectores muy concretos del vino, del sector primario sobre todo, ¿no?, que exportan allí y que eso va a generar un impacto. El otro día hablaba, claro, con productores de aceite que dicen, no, yo no exporto a Estados Unidos, pero tengo un competidor que sí, con lo cual ahora exportará todo, o sea, comercializará todo en España y bajarán los precios, que será bueno para los consumidores, pero será un problema para los productores de que ya venden a precios muy bajos y por debajo de coste, ¿no?, en muchos casos. Entonces a mí me preocupa mucho eso y me preocupa la respuesta que se pueda dar, sobre todo viendo las declaraciones de von der Leyen de ayer, que ya parece que estamos recogiendo cable, en vez de plantarnos frente a lo que es una amenaza de guerra comercial, bueno, una declaración de guerra comercial, que es lo que ha hecho el señor Trump. Primera impresión, Óscar. Bueno, la verdad que yo creo que nadie quiere aranceles, es una cosa básica. Pero si tuviésemos un gobierno mínimamente decente, el señor Sánchez iría a Washington e iría a negociar, como ya hizo el señor Javier Milei en su momento, y al final acordaron aranceles de cuota cero. Es decir, beneficioso para los dos países y cada uno lo que tiene que hacer es mirar por su propio país y por su propio pueblo, lo cual aquí no está pasando, porque aquí estamos pensando de manera continental, bueno, Unión Europea, más o menos, sí, Unión Continental, y cada país tiene unas necesidades diferentes. Entonces, el gobierno debería ir y hacer unas negociaciones en vez de irse con China, que es todo lo contrario, y lo cual aumenta todavía más los aranceles. Un error bastante grande, la verdad. Ha abierto Óscar una espita importante. ¿Quién, y ahora ya ampliamos vuestras intervenciones, como siempre, quién debe negociar? ¿Debe negociar, como dice Óscar, Sánchez? ¿Debe negociar Meloni, que también quiere ir a hablar con Estados Unidos, sobre todo por el tema del aceite de oliva? ¿O es posible la unidad de la Unión Europea para negociar realmente? Y luego también os pido que saquemos un poquito la bola de cristal. ¿Negociar de qué forma, de qué manera? Cuando el primero que ha dado una patada en el tablero del libre comercio ha sido Donald Trump. Claro, esto lo apuntaba David también. ¿Cómo debería ser, pensáis, esa negociación? Yo creo que debería darse una respuesta conjunta por parte de la Unión Europea y ver que la Unión Europea es fuerte y que los países que pertenecen a ella plantan cara a Estados Unidos en estas cosas y se defienden, pero luego también a nivel más nacional y que en lo que se incumbe a los españoles, por supuesto que debería ir Sánchez a reunirse con Trump. Otra cosa es que le reciba o no Trump, porque, pues bueno, por todas las cosas que han ido pasando con el gobierno español, que pues le han medio insultado con el tema del 2% en defensa, que todo pasó, que yo creo que habrá tiempo de hablar de esto también. Sí. Pero yo creo que se debería hacer dualmente, es decir, una respuesta conjunta por parte de los países europeos y luego más concretamente en España, porque claro, no podemos comparar el mercado español con el mercado noruego o con el mercado. Entonces, yo creo que habría que ir ahí con medidas específicas que queremos abordar en España por parte de los aranceles y que defienda los intereses de los españoles, Sánchez. Yo siempre recuerdo lo que en la Divina Comedia está en el frontispicio del infierno.
abandonar toda esperanza. No digo de que Sánchez pueda ni siquiera iniciar esa negociación y por supuesto de que Trump le reciba. Es una utopía, desde valga la expresión, abandonar toda esperanza. Yo es que creo que la negociación con Trump en este sentido, ya sea unilateral, multilateral desde Europa, es hablar de una cuestión que no va a pasar porque Trump ha dicho que no va a negociar. O sea, porque Trump entiende únicamente el lenguaje de la fuerza y la fórmula, lo han dicho todos los economistas, la fórmula que ha utilizado para poner los aranceles es una cosa tremenda. O sea, es el déficit de la balanza comercial. Sí. No es nada de los aranceles, ¿no? El ejemplo clarísimo es lo de Lesoto, que es un país muy pobre del sur de África, le ha caído un 50%, porque claro, Lesoto no importa apenas de Estados Unidos porque no se puede permitir los bienes de Estados Unidos, que son bienes desarrollados, bienes industriales, y Lesoto exporta diamantes, que es lo que tiene, ¿no? Materias primas. Trump ya ha dicho que de ahí no se va a bajar. De hecho, sale ayer con el tema de China, que China contesta y pone aranceles, y Trump dice, no, pues los voy a poner al 104%. Sí. Porque él entiende la mente únicamente un juego de suma cero. Un juego de suma cero en el que la balanza comercial es lo que lo define. Cuando evidentemente no es real, porque al final esto es lo primero de globalización y neoliberalismo que propugnó el Partido Republicano en los 80 con Ronald Reagan, que tú tienes ventajas competitivas y ventajas comparativas en el mercado internacional. Trump eso no lo entiende. Con lo cual, ir a negociar, a decirle que baje los aranceles, por favor, no tiene sentido. Y tiene menos sentido hacerlo únicamente desde un país, porque además la amenaza y la declaración de guerra comercial es a toda la Unión Europea. Y Trump lo dijo muy claro, porque lo que ponía en su pedazo pancarta esta que sacó era Unión Europea. Las tablas de o sea, dejó muy claro que su problema es con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos, evidentemente, no le interesa una Unión Europea fuerte, porque eso le planta cara. Y le puede jugar la contrapartida con China también en este multilateralismo que se está formando a nivel geopolítico. Tenía guerra comercial, por otra parte. Y ya tenía guerra comercial. Entonces, lo que debemos hacer los europeos es precisamente plantarnos conjuntamente, y por eso a mí me duele mucho lo que dijo ayer von der Leyen, que ya estaba en plan, no, por favor, señor Estados Unidos, sálvenos. No, tenemos que decir que no. No, y el mensaje que llega desde Bruselas es aranceles cero por cero en bienes industriales. Ese es el último mensaje que ha llegado. ¿Eso a quién beneficiaría? Alemania, fundamentalmente. Bueno, yo lo que quiero decir que como bloque fuerte, la verdad que la Unión Europea, viendo que ha puesto aranceles a todos los países de la Unión Europea con el Pacto Verde, la Agenda 2030 y la competencia desleal con Mercosur, tampoco podemos pedir mucho, la verdad, porque tenemos aquí aranceles, por ejemplo, a Marruecos, Turquía, a cuota cero, y ellos a nosotros nos tienen unos aranceles muy altos, y eso tampoco lo pueden competir nuestros agricultores. Se ve en la fruta cuando vas a la tienda, la de un lado y la de otro. El problema es que la que viene del sur tiene múltiples problemas porque no sigue ninguna de las medidas que le ponen a nuestros agricultores, que asfixian cada día más a ellos, como por ejemplo lo que pasó en Murcia con las fresas de Marruecos, con la hepatitis A, porque las regaban con aguas fecales. Y que ese tipo de productos se tenga un arancel de un 7%, creo que es más o menos, a las frutas que vienen de Marruecos, es inentendible cuando ellos a nosotros nos tienen un 40%. Bueno, en frutas nos tienen un 20%, pero nos tienen 40% en, si no me equivoco, en motores y en aceites vegetales. También nos tienen un 81% en productos lácteos. ¿A dónde vamos a llegar si tenemos una competencia desleal directamente que nos la impone la Unión Europea? Uh-huh. Quiero comentar con vosotros también lo que el Gobierno de Aragón está ya poniendo en marcha, de una manera todavía, bueno, inicial. Lo que ha hecho sobre todo ha sido en AREX, en Aragón Exterior, aumentar las ayudas a la internacionalización, 40%. Se ha reunido ya con los agentes sociales, porque la vicepresidenta, y el presidente Azcón también, pero la vicepresidenta, que lleva un poco la voz cantante, habla de que tiene que haber unidad y coordinación. Hoy también se han reunido con la Asociación de Industrias Agroalimentarias para analizar todo y recordar que antes de ese día de la mal llamada liberación ya hubo una reunión con el sector del vino, que es el sector más preocupante. Los datos en Aragón, sí, 1,4 solo de exportaciones a Estados Unidos, pero el sector del vino hablaba de que las pérdidas podían alcanzar un 14% y es uno de los sectores más preocupados en un sector, el primario, que ya de por sí le está cayendo absolutamente todo. ¿Cómo veis estas primeras medidas y hasta qué punto puede llegar el Gobierno de Aragón a ayudar? Porque está el plan de Sánchez, que es también un poco un brindis al sol. No sé cómo lo pensáis. Yo creo que dentro de estos errores que está cometiendo la administración Trump con el tema de los aranceles y de no respetar el libre comercio, dentro de lo malo, en Aragón nos pilla en un momento de mucha inversión. Ha entrado mucho dinero, han entrado muchas inversiones y dentro de lo malo, más o menos yo creo que le vamos a poder hacer frente. Yo creo que las medidas que ha dicho la vicepresidenta Mar Vaquero,
son iniciales que se irán ampliando, eso entendí yo cuando leí la noticia, y que además son tempranas por el momento en el que estamos. Casi se anunciaron la semana pasada o tal, y ya estamos con el gobierno de Aragón, ya ha implantado un incremento del presupuesto, inicialmente ayudas de 1 millón de euros, en la oficina la ha creado para empresas que estén afectadas para temas de asesoramiento. Entonces yo creo que son medidas adecuadas, que se tienen que ampliar más, porque yo creo que va a tener mucha más repercusión de la que está teniendo ahora, y que va a tener unos problemas mucho mayores, pero es un buen ladrillo, un buen primer ladrillo para luego construir pues una manera de combatir esta guerra comercial. ¿Y de los miles de millones de Sánchez? Pues es que lo primero que habría que sacar es un presupuesto para poder afrontar esta guerra comercial por parte de Sánchez. Yo creo que sin presupuesto no puedes hacer nada, porque ¿cómo vas a ampliar una partida que no tienes aprobada? No puedes. Entonces, pero claro, nos pilla tarde, como siempre, con este gobierno. Es decir, ahora le puedes exigir que tenga un plan, un proyecto de presupuestos, pero ya es tarde. Ya tiene un procedimiento los presupuestos, ya tienes que aprobarlos hasta que se empiezan a aplicar. Entonces nos pilla otra vez a los españoles pues con los intereses rotos. Aparte tenemos experiencia de lo que ha pasado con otro tipo de ayudas, ¿eh? Que lo primero, como mucho una tercera parte de esos 14.100 millones, solo un tercio son ayudas directas, no llega a un tercio. Y sabemos lo que ha pasado con la Dana y lo que ha pasado, por ejemplo, con el Bocal de La Palma. David. Sí, no, yo para empezar, es verdad, te comparto totalmente que debería haber unos presupuestos igual que en Aragón, ¿no? Que el Partido Popular todavía no los ha traído. Pero es que eso va desde Madrid. Desde porque, sí, claro, pero Pedro Sánchez incumple la Constitución que dice deberá presentar proyecto de presupuestos. Aquí lo dice la ley de presupuestos también, que deberá presentar presupuestos. Pero bueno, aparte de eso, también considero que un poco hablar de esa bonanza económica de Aragón, que de esos miles de millones que no para de anunciar el gobierno del señor Azcón, también es un poco, a ver, hacernos trampas al solitario. Esas empresas, muchos de esos millones son americanos. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con los miles de millones de Amazon, los miles de millones de Microsoft, de Blackstone, que es un fondo también americano? Yo no lo sé. La vicepresidenta Vaquero allá en las Cortes de Aragón no dio respuesta a estas cuestiones. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ahí tiene que haber también un poquito de autocrítica, y una autocrítica en este caso de Aragón, pero igual que autocrítica tiene que tener Europa con su dependencia energética de Rusia. Es decir, no podemos ceder todo nuestro potencial económico a fuerzas extranjeras. Yo por eso abogo porque la respuesta del gobierno de Aragón yo creo que está siendo acertada en el sentido de que ha sido proactivo, y eso hay que felicitarlo, pero no quita que al final la respuesta tiene que ser global, porque es un problema muy complejo, de unas magnitudes tremendas, que evidentemente desde Aragón no vamos a poder solucionar, pero es que ni desde España. Con lo cual, aunque estuviésemos poniendo todo el presupuesto, no haríamos nada, porque es una cuestión de caída de la bolsa global, ¿no? Entonces, yo creo que también es un poquito hacernos trampas no ver esta realidad. Óscar. Lo primero que tendríamos que hacer para conseguir algo es quitar a Pedro Sánchez del gobierno. Yo creo que eso lo tenemos todos claro, porque es un mal mayor, que es lo que más nos afecta a día de hoy. Y segundo, hablando de los presupuestos de Aragón, yo creo que el Partido Popular ya sabe lo que tiene que hacer. No a las agendas globalistas, no al Pacto Verde, que afecta directamente a nuestros agricultores, por lo cual las pérdidas son mayores, y no a aceptar inmigrantes ilegales y acogerlos en nuestra comunidad. Pero bueno, eso es el discurso que hemos dado siempre y seguiremos dando. Azcón sabe lo que tiene y deberá o no aceptarlo, depende lo que quiera conseguir en las siguientes elecciones. A mí esto me hace gracia porque desde Vox siempre dicen que protegen a los españoles, a los aragoneses, qué tal, y los primeros en bloquear son ellos. Habría presupuesto si el señor Nolasco no tuviese la oreja puesta en Madrid, viendo a ver lo que le dicen que tiene que hacer en Aragón. Entonces, lo que se está haciendo desde el gobierno, que es lo que se tiene que hacer cuando se gestiona bien, es intentar llegar a acuerdos. El otro día vi que en las Cortes le achacaba el tema del Pacto Verde y, por ejemplo, Vox defiende la energía nuclear, quiere quitar el Pacto Verde, y el Pacto Verde defiende también la energía nuclear. O sea, son incongruencias a veces de Vox que las achacan al Partido Popular, pero no es así. Se nota que no han estado nunca en gobierno, que no tienen experiencia de gestión y sacan estas cosas. Bueno, desde luego, para hacerlo como el PP en los gobiernos, por eso no nos hace falta estar en un gobierno, la verdad. Pero nosotros, claro, apoyamos la energía nuclear porque es una energía limpia, segura y mucho más económica para nuestro pueblo. Otra cosa es que no aceptemos que nos quieran implantar macroparques eólicos, como puede pasar en el Maestrazgo, o placas solares en todos los campos, como pasa en mi mismo pueblo, que están quitando nuestro producto, que es la vid, y nos están implementando placas solares. Entonces, Pacto Verde ya sabéis que hay que quitarlo, porque eso no es ningún bloqueo a los españoles, eso es un beneficio a nuestros agricultores y a nuestro pueblo, que es la piedra angular de España, no nos olvidemos.
y no a todo lo demás. Yo creo que Vox es muy claro y muy sencillo. Vox, desde luego, no te va a mentir ni va a cambiar de discurso. El discurso es claro, ayudar al pueblo español. Y todos sabemos aquí que pasa por renunciar a la Agenda 2030 y renunciar al Pacto Verde. Pero ahora no se plantea en Vox esa incoherencia de apoyar a Trump y tener que apoyar, claro, por ejemplo, al sector primario, donde hay un buen caladero de votos de Vox. Nosotros ya Óscar. dijimos que no queríamos aranceles. Y lo ha repetido Santiago Abascal hasta la saciedad, que a cualquier entrevista que va se lo vuelven a preguntar. Y es como, a ver, ya te hemos dicho 47 veces que no queremos aranceles. Que los ponga porque él mira por su pueblo. Igual nosotros deberíamos empezar también a poner o ir directamente a negociar. Pero desde luego, con Pedro Sánchez no podemos llegar a ningún lado. Yo lo que... Bueno, no sé. Bueno, sí, termina y luego David. No, yo lo que quería decir es que, ahora por ejemplo que has dicho de implantar aranceles, yo creo que precisamente el proteccionismo con lo que menos se combate es con más proteccionismo. Precisamente lo que hay que hacer ante esta situación es intentar abrir el mercado, empezar a pactar con otros países e intentar hacernos fuertes con los países amigos y que no nos intentan meter este tipo de aranceles a los intereses de los españoles y al coste de vida de los españoles. Perdón, David, te voy a cortar nada. 30 Sí, segundos, contesta. quiero contestar. Venga. Lo que deberíamos hacer es, por ejemplo, a productos, voy a poner un país ejemplo, Marruecos, ya que lo tenemos aquí al lado y es tema del día, que no cumple ninguna de las normativas que exige la Unión Europea a nuestros agricultores, que mínimo, que a no ser que las acepte y las haga igual, ponerle unos aranceles hasta que lo haga. Eso sería una cosa lógica, porque es una competencia desleal y que encima pone en riesgo la salud de nuestro pueblo. Entonces haríamos como Trump. Y Vale, yo creo que mirar nadie por quiere ser nuestro como pueblo. Trump. Mirar por nuestro pueblo es hacer algo malo. No es malo, pero con ¿Prefieres cabeza. inundar el mercado de frutas y verduras regadas con aguas fecales? Serías Trump. Estamos criticando a Trump Vale, con los aranceles. y entonces quieres el Partido implantar Popular como él. prefiere que Somos- el No, el mercado esté Partido Popular inundado. no. Lo que no queremos es ser Trump, que es lo que estamos criticando porque va a sufrir toda la población mundial una administración que no se centra en nadie. Son dos visiones. que Entonces quedan la conclusión es que el Partido claramente Popular quiere frutas y verduras regadas con aguas No, fecales. no, yo no he dicho eso. Desde luego que no. reflejadas. David, Sí, no, que a mí hay una cosa que ha dicho Miguel que Vox no ha gestionado, no es verdad. Le disteis dos consejerías al gobierno de Aragón. Se las quitamos y, rápidamente. y las gestionó No, fatal. no, y las gestionó no nos las fatal quitaron, porque nos del fuimos. el Fondo de Cohesión Territorial, lucha contra la despoblación, que eran 19 Sí. millones, ejecutaron solo 3 millones. De agricultura, prometieron ayudas directas al campo por la sequía y demás, no las dieron. Con lo cual han gestionado y lo han hecho francamente mal, y eso también hay que decirlo. Luego En hay 11 una meses. cuestión, perdona, que es que también me hace gracia porque Vox, que sí, que defiende, que se hincha el pecho diciendo que defiende a los españoles, y luego no sabe cuál es su política económica, porque dice aranceles no, pero Trump sí, pero Milei también, cuando Milei se supone que es libre comercio, dice que Pedro Sánchez tiene que ir a la Casa Blanca como Milei, cuando Milei, pese a haber ido, que lo critica mucho la oposición argentina, estar todo el día en Washington, le han caído los mismos aranceles que a Uruguay y a Paraguay, es decir, que a sus vecinos que no tienen gobiernos tan afines al señor Trump, con lo cual no sé qué diferencia sería si hubiese un presidente de España de Vox que estuviese todo el día en la Casa Blanca alabando al señor Trump, que luego se pone en nuestra contra. No sé qué diferencia habría de verdad para los españoles, porque para los argentinos no ha habido ninguna diferencia con respecto a sus vecinos, lo cual también nos genera un debate de que el señor Trump evidentemente no es un socio fiable. Y yo creo que esta es la lección que tenemos que aprender de aquí y lo que tenemos que reflexionar todos los políticos y toda la sociedad española, que es que no podemos depender de un país que está dispuesto a elegir a un líder que actúa de forma errática. Y hoy leía una columna muy interesante que decía que a veces el problema es que se cumpla el programa electoral. Porque hay mucha gente ahora escandalizada con lo de los aranceles de Trump cuando lo iba prometiendo. Salió el cantante de Taburete el otro día diciendo, es que no me esperaba que hiciera esto. Pues es lo que iba diciendo. En este caso a Trump no se le puede acusar de incoherencia, ¿no? Lo está demostrando. Y no vamos a entrar ya en ese debate porque hay un trasfondo de economía interna de Estados Unidos, en todo lo que está haciendo Trump, el tema de deuda, el tema de que quiere forzar también a una bajada de tipos, pero no vamos a entrar en eso porque es ya política estadounidense, no norteamericana. Es que a veces decimos norteamericanos y los olvidamos de los canadienses. Aquí todos son norteamericanos. Bueno, vamos a cambiar de tercio, porque claro, ahora todo está opacado por este tema, que es lógico, y mediáticamente también, pero no nos olvidamos del otro asunto, de la otra patada al tablero que ha dado Trump con el tema de defensa. No nos olvidamos de esa guerra de Ucrania y ese plan, bueno, eufemismos aparte de von der Leyen, que ya no lo llama de rearme europeo. Y voy a empezar por lo que casi ha quedado de anecdótica, el kit de supervivencia. Cuando vosotros visteis este kit, bueno, y empezaron en todos los medios a hablar de lo que tardan en llegar los misiles de Rusia aquí a España, ¿qué pensasteis? Yo creo que hay una gran diferencia entre concienciar y alarmar. Yo creo que este kit lo que hace más es alarmar, o está
proposición de tener un kit en casa alarma más que conciencia. Yo creo que sí que hay que tener la visión de que Rusia es peligrosa, de que Rusia está haciendo una cosa que es peligrosa para la población mundial y para Europa, pero sin alarmar. Es decir, este kit, bueno, tenemos experiencias del COVID, obviamente hubo una hecatombe cuando surgió el COVID, que se quedó todos los supermercados, vemos, sin papel higiénico, sin leche. Yo creo que eso es lo que hay que intentar evitar con medidas anteriores a de repente decir que hay que tener un kit y que la gente salte a la calle y empiece a devastar los supermercados. O empiece a construir búnkers. Efectivamente. Entonces yo creo que esto es más alarmista y genera un miedo en la población que yo creo que no es muy... hay que ser crítico también con la Unión Europea. Yo creo que aquí la Unión Europea no lo ha hecho realmente bien, alarmando de esta manera, porque nadie cree que en 72 horas vaya a estallar una guerra que implique a la Unión Europea enteramente y que necesites alimentos para sobrevivir 72 horas en tu casa. Entonces yo creo que este es el kit de la cuestión. Hay que concienciar, pero sin alarmar. Muy bien traído, el kit, no el kit. El kit. David. Sí, no, yo creo que coincido en que a lo mejor la forma en la que esto se ha hecho público, ¿no? Y también porque a veces se maximizan las cosas, ¿no? Y se sacan un poco de contexto, que ha podido generar un alarmismo que no es real, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que abre un debate que es muy interesante, que lo tuvimos con el COVID, lo vimos con la Dana, lo hemos visto en los últimos años, por desgracia, bastante, ¿no? Que es esa palabra que por desgracia tanto se manoseó, como es la resiliencia, Sí. pero sí que esa capacidad de, vale, pues estar en tu casa, ¿no? Pues te quedas sin cobertura, te quedas sin poder salir, etcétera. O sea, tener esa mentalidad, ¿no? Ese cambio social y cultural que por desgracia yo creo que tenemos que tener, que es una cuestión simplemente de estar preparado para que algo pueda pasar. O sea, yo creo que ese debate hay que tenerlo. La semana pasada hablábamos del modelo educativo de los países nórdicos. Los países nórdicos, estas cuestiones de los kits de supervivencia lo llevan inculcado muchísimo. Yo creo que hay un equilibrio, ¿no? Entre incitar al alarmismo y llegar a esos extremos, ¿no? De que parece que van a caer un misil desde Rusia mañana mismo, a decir que sí, que tenemos que tener una conciencia colectiva y una forma de actuar algo diferente, porque la situación es diferente. No hay que estar en el punto de la Guerra Fría de los Estados Unidos en los años 50, de los niños poniéndose debajo de las mesas, pero sí de tú en tu casa tener lo básico para, si no puedes salir, que puedas sobrevivir un poco, ¿no? Entonces yo creo que ese debate sí que hay que tenerlo, es un debate muy serio, que no podemos llevarlo a la demagogia o al alarmismo, porque son vidas humanas. Óscar. Yo la verdad que es una herramienta de la Unión Europea para generar alarmismo en la población, porque Rusia está ahora negociando. Que siguen bombardeándose entre ellos, matándose, sí, pero están negociando. Es decir, no lo veo como algo tan preocupante ahora mismo como si dijesen que fuese un kit de supervivencia en caso de desastres naturales con la Dana. Igual si la Unión Europea lo hubiese impuesto después de la Dana, pues igual no genera ese alarmismo, estaríamos todos de acuerdo que es verdad, que cuando hay un desastre natural ya se vio en la Dana que no sé cuánto fue, una semana el gobierno no hizo nada. Dijo que si quieren ayuda que la pidan, las palabras del señor Sánchez. Y tuvimos que ser el mismo pueblo el que tuvo que ir a ayudar a los valencianos, cosa que yo me alegro porque como pueblo español estoy orgulloso de que fuésemos nosotros mismos los que fuimos ahí a ayudar a nuestros hermanos. Pero es puro alarmismo cuando sus políticas son muchísimo más peligrosas, o incluso nuestro vecino del sur, Marruecos, ha estado poniendo batallones al lado de Ceuta y Melilla y nadie se ha alarmado. Están entrando en nuestras fronteras miles de inmigrantes y nadie se alarma. Parece ser que aquí solo miramos al que está a miles de kilómetros, pero al que está al lado, el que te está poniendo batallones cerca de unas ciudades que tú sabes que reclaman y llevan reclamando años, y no hacemos nada. Eso no es un peligro para nosotros, según ellos. Yo quiero abrir aquí un debate de el cambio de paradigma, podríamos decir. Europa, ya no hablo de la Unión Europea, Europa se ha acostumbrada, que en los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha acostumbrado a que no haya guerras en suelo europeo, excepto la guerra de los Balcanes, y a que siempre nos sacaba las castañas del fuego el primo de Zumosol, el socio norteamericano. Es verdad que hubo una guerra fría, donde, por cierto, entonces sí que había mucho más riesgo de que un misil de la Unión Soviética llegara a España, por ejemplo, pero ahora hay un cambio de paradigma, es decir, ha habido otra patada en el tablero, esto es lo que quiero comentar, y el ser socio, que podrá tener incluso sus razones de que contribuyáis más al tema de OTAN, nos está dejando, y Europa tiene que cambiar, tú decías concienciar y no alarmar, y cambiar el paradigma de su política de defensa, porque ahora sí que ya llevamos 3 años con una guerra en el corazón de Europa y con aquella Rusia, para muchos todavía heredera de la Unión Soviética, o al menos del nacionalismo o el imperialismo de los zares.
Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que el incremento en defensa tiene que venir, porque, pues lo que has dicho, hay un cambio de mentalidad y un cambio del mundo, y tenemos que armarnos simplemente para protegernos en caso de que suceda algo. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, tienes un territorio que es tuyo, eres soberano en ese territorio, en este caso los países, o Europa, juntando todas las soberanías. Pero yo creo que tiene que venir. Y yo creo que a nivel español lo que debería hacer es primero que Sánchez deje de ocultar cosas, como por ejemplo que pactó un 2% de incremento en defensa antes de verano, luego sale el presidente de la OTAN metiéndole presión, todo de espalda a los españoles, todo de espalda a la oposición. Entonces eso es lo primero que deberíamos denunciar. Y lo segundo es un pacto de Estado en defensa que lo que nos posicione es como un país sólido en esta materia. Pero en esta materia y en muchas otras que deberíamos hacer pactos de Estado. Y aquí hay un tema que entramos que es la generosidad política. Es decir, yo ayer estuve, por ejemplo, en la presentación de un libro de Juan Fernández Miranda y hablaban sobre el tema de la transición y la generosidad. Esta generosidad en este tipo de cosas tiene que demostrarse. Yo creo que Feijóo tiende la mano, es el primero que se ofrece a realizar pactos, a llegar a acuerdos, pero Sánchez es el que va detrás de los españoles, detrás de todo el país. Y yo creo que eso hace grande a los políticos y a resolver crisis. Es decir, si sacase un pacto en defensa con unos presupuestos previos, que yo creo que va a ser una utopía, como hemos dicho antes, pero entonces tú te posicionas como un país fuerte en la Unión Europea que aporta a la OTAN y a la Unión Europea, y te posicionas de una manera para negociar mucho mejor. De hecho, o lo saca con el PP o con sus socios Efectivamente. que ponen margaritas en los fusiles, pues es que sus socios pues además no es posible. se quieren salir de la OTAN, sus propios socios de gobierno no quieren la OTAN, entonces es difícil. Sí, yo leí esta mañana una encuesta que salió ayer en El País del tema de qué piensan los españoles de aumentar el gasto militar y de la OTAN y demás. Y en el Eurobarómetro somos los menos preocupados también por la defensa. Sí, pero bueno, también es lógico porque estamos en el sur y la frontera problemática es la este, ¿no? Sí. Y yo aquí comparto alguna reflexión que he escuchado últimamente, ¿no? Que cuando la crisis financiera y cuando el COVID, nosotros que estábamos afectados pedíamos solidaridad a Europa del Norte. Ahora Europa del Este nos pide solidaridad a nosotros. Yo creo que hay que darla porque no hay otra opción, y es lo lógico además y lo que debemos hacer porque compartimos un proyecto político que es la Unión Europea, ¿no? Y lo que decía esa encuesta es que hay una inmensa mayoría de los españoles a favor, creo que era casi el 80%, a favor de incrementar ese gasto en defensa, ¿no? Y una inmensa mayoría a favor de la OTAN, pero que al mismo tiempo creo que era un 75%, algo así, no lo sé seguro, pero bueno, está en El País, está en abierto, de hecho están los datos en abierto de la encuesta, que es raro en un medio, está muy bien, que decía que el segundo mayor riesgo para la seguridad es Estados Unidos. O sea, no es Rusia, era Rusia el primero, Estados Unidos, luego Israel, según esa encuesta. Con lo cual, yo aquí la reflexión que hacemos es... al final la necesidad es de un modelo de defensa europeo alejado de Estados Unidos, de esas dependencias que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, para tener una autonomía estratégica. Y es que esto lo lleva diciendo Macron 10 años y al final la realidad le ha dado la razón a las duras, ¿no? Entonces, yo ahí creo que efectivamente hace falta un pacto de Estado, hace falta decir claramente cómo se va a hacer ese rearme, en qué lo vamos a invertir, vamos a reindustrializar el país aprovechando esta ocasión, a lo mejor, ¿no? Pues no lo sé, pero este debate hay que tenerlo. Me alegra que aquí los dos compañeros coincidan en lo que hemos estado diciendo en Europa durante años y que llevamos haciendo en Patriots. Ser soberanos en nuestra industria, ser soberanos en nuestra economía y ser soberanos en nuestro propio ejército. La verdad me alegra y espero que el Partido Popular Europeo, en vez de pactar el 92% de las veces con Pedro Sánchez, con el Partido Popular, o sea, el Partido Socialista Europeo, empiece a recular un poco y empiece a tirar hacia Patriots, porque viendo aquí las respuestas parece ser que son más afines a nosotros. Pero bueno, yo he traído el verdadero kit de supervivencia, por desgracia, ¿Qué nos has traído, españoles. Óscar? ¿Cuál es el kit? Y este es el verdadero kit de los españoles, sobre todo de las españolas. Un spray pimienta, porque por las políticas europeas las mujeres cada día están más desprotegidas por la inmigración ilegal, y eso es así, porque cada día están más desprotegidas porque sufren más violaciones, sufren más acoso y sufren muchos más tocamientos en la calle. Entonces, igual la Unión Europea debería preocuparse de lo que está metiendo en vez de preocuparse por Rusia, que Rusia no está diciendo directamente que nos va a atacar. Por supuesto hay que estar rearmados, que eso estamos todos de acuerdo, pero no ir directamente a poner el ejército en su frontera o cerca de ella, porque entonces, cuando tú apretas, al final te achuchan. Hombre, yo creo que por Rusia tenemos que estar preocupados. No, hay que estar preocupados, pero tenemos... Más los países bálticos, Polonia, Moldavia, pero... Pero aquí también tenemos en España el vecino sur, como he dicho, que te pone batallones en las ciudades que él quiere.
Entonces, igual también hay que estar preocupados por eso. Bueno, Pero esto es, perdón si puedo hablar, es el... muy poquito ya nos Sí, queda. esto Casi es nada. otra incongruencia de Vox. Igual que hemos hablado antes con el Pacto Verde y la energía nuclear, piden un rearme, pero no dicen que es un peligro Rusia. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues que Pero no es hay que más tiempo. un rearme hay que estar preparados. Quedamos en que campana y se acabó. Gracias, Miguel Muchas Rodrigo, gracias. David Piquer, Óscar Jimeno. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Siguen con la mejor programación.